Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que creíste y habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quienes tenéis que temer. Temed al que tiene el poder para matar y después echar al infierno. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida a Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a este encuentro hoy con la Palabra de Dios. Hoy, habiendo escuchado las lecturas, nos hallamos con la conclusión que hace San Pablo del himno al plan de salvación allá en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Un plan de salvación llevado a cabo por Dios mediante la sangre de Jesucristo. Cuando se presenta el término predestinación, lo podemos interpretar desde el término herencia. Y esto quiere decir que siendo libres podemos aceptar o no aceptar la salvación ofrecida por Dios. Entonces San Agustín tenía razón al decir: Dios que nos ha creado sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros. El himno concluye con otro término, la gloria de Dios, que tiene un significado muy preciso en la Biblia. Se trata de la manifestación de su presencia y de lo que Él es. Por eso, los cristianos estamos llamados a hacer un himno de alabanza a su gloria. Estamos llamados a dejar ver, aparecer la santidad de su vida, la belleza de Dios. En el Evangelio comenzamos a escuchar el capítulo 12, después que en el capítulo 11 sucedieron una serie de ayes, de denuncia
y de desenmascarar la falsedad de la vida. Como vemos, este inicio del capítulo 12 de Lucas advierte Jesús a sus discípulos y a los cristianos el de guardarse de la hipocresía. Lucas plantea a la comunidad a quien dirige su escrito el problema de la perseverancia y de la fidelidad. Por ello, los cristianos debemos exigirnos en la autenticidad y claridad, y así recibiremos una palabra de consuelo y de confianza en Dios. Los cristianos debemos profesar abiertamente la fe sin temor. Jesús se lo dijo a sus discípulos: nada hay oculto que no haya de descubrirse, ni secreto que no haya de saberse y ponerse al descubierto. Entonces, con la venida del Hijo del Hombre, quedará al descubierto la falsedad y será condenada. El riesgo real que corremos los cristianos de esconder la fe y la vida de salvación divina no es perder la vida física, sino perder la vida verdadera que es eterna y depende del juicio de Dios. Vayamos concluyendo esta reflexión y preguntémonos entonces: ¿cómo no confesar la fe en un Dios que diariamente se preocupa por cada uno de nosotros? Quiero darle la bendición en este momento, esa bendición de amor, esa bendición de salvación que proviene del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que les acompañe siempre. Amén.